Hola a todos, mi nombre es Rocío Fornaro, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta segunda parte vamos a hablar sobre fármacos que son utilizados en el proceso de anestesia general. En primer lugar, vamos a clasificar las drogas anestésicas en dos grandes grupos. Un primer grupo conformado por fármacos que se administran vía inhalatoria, son drogas que históricamente se creían que tenían una acción meramente inespecífica, pero actualmente se han descubierto ciertos mecanismos de acción relacionados con una acción sobre receptores, es decir, que tendrían un mecanismo de acción específico. El otro grupo lo conforman los fármacos que se administran vía endovenosa. Son drogas de acción específica y son cada vez más utilizados en el proceso de anestesia general. Vamos a empezar hablando sobre las drogas que se administran vía endovenosa. Los efectos de este grupo farmacológico en el sistema nervioso central, es decir, en su sitio de acción, se han dividido en dos categorías. Una primera, que es el aumento de las acciones sinápticas de los neurotransmisores inhibidores, es decir, un aumento de la inhibición. La segunda es la inhibición de las acciones sinápticas de los neurotransmisores excitadores, es decir, una inhibición de la excitación. La mayoría de los anestésicos generales intravenosos actúan principalmente sobre los receptores GABA-A, que son canales de cloruro activados por GABA, su ligando endógeno. Los GABA-A son sensibles a varios anestésicos endovenosos, como pueden ser el propofol o el etomidato, e inclusive son sensibles a algunos de los anestésicos inhalados halogenados. La ketamina es otro anestésico endovenoso que no afecta significativamente a los receptores GABA-A. Es decir, que no aumenta la inhibición, sino que la ketamina antagoniza a los receptores tipo NMDA, inhibiendo la neurotransmisión excitadora. Estas cuatro drogas, tiopental, propofol, etomidato y ketamina, son las que vamos a priorizar en esta clase. Hay que destacar que no son las únicas que existen dentro de la anestesia endovenosa, que no todas van a cumplir con los cuatro objetivos de la anestesia general y que no todas son actualmente utilizadas. Los coadyuvantes o auxiliares de la anestesia son medicamentos que se utilizan en combinación con los agentes anestésicos principales para potenciar sus efectos, controlar síntomas secundarios y mejorar el resultado global del proceso de anestesia. Son fármacos que suelen tener propiedades analgésicas, sedantes, antieméticas, entre otras. Algunos ejemplos comunes de fármacos auxiliares o coadyuvantes que se utilizan en anestesia son el midazolam, que se utiliza para inducir un estado de sedación y relajación en el paciente, ayudando a, por ejemplo, reducir la ansiedad y facilitando la administración de la anestesia o evitando que el paciente tenga recuerdos sobre el proceso quirúrgico y anestésico, ya que producen una amnesia anterógrada. Fármacos antieméticos, que se administran para prevenir o tratar las náuseas y vómitos postoperatorios, u agentes vasoactivos que se utilizan para mantener la estabilidad hemodinámica. Es importante siempre destacar que la elección y la dosis, ya sea de los agentes anestésicos principales como de los fármacos coadyuvantes, dependen del tipo de anestesia, del paciente, del procedimiento quirúrgico a realizar, y son todos administrados por el anestesiólogo, ya sea para optimizar la seguridad y el confort del paciente durante la anestesia como durante el periodo postoperatorio. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el tiopental sódico. El tiopental sódico es un barbitúrico. Actúa uniéndose a sitios alostéricos en el receptor GABA-A, es decir, que es un modulador alostérico GABA-A. Al unirse a este sitio, aumenta el tiempo de apertura del canal de cloro, favoreciendo la conductancia del mismo y produciendo la hiperpolarización de la membrana celular. Esto eleva el umbral de excitabilidad de la neurona postsináptica y produce un aumento de la inhibición. Es importante destacar que a concentraciones elevadas, los barbitúricos activan directamente al receptor GABA-A, aún sin presencia de GABA.
En relación a la farmacocinética del tiopental sódico, es importante destacar que es una droga muy liposoluble. Esto hace que experimente una rápida redistribución luego de la inyección intravenosa. Esta redistribución en los tejidos menos vascularizados, sobre todo el músculo y el tejido adiposo, produce una disminución de la concentración del barbitúrico en el plasma y el despertar de los pacientes dentro de un periodo de 5 a 15 minutos. En las perfusiones prolongadas, la farmacocinética del metabolismo de los barbitúricos se aproxima a una farmacocinética no lineal, ya que a dosis habituales el tiopental presenta una cinética de primer orden, pero a dosis muy altas aparece una cinética de orden 0. El metabolismo del tiopental sódico es hepático por conjugación y la excreción es renal. Como dijimos, el final de la anestesia después de una administración única de anestésicos endovenosos se debe principalmente a la redistribución de esta droga fuera del sistema nervioso central. Una vez que se redistribuye, los niveles del anestésico en sangre disminuyen debido a la interacción entre el metabolismo, la cantidad y la liposolubilidad del fármaco que se almacena en los compartimientos periféricos. Por lo tanto, se dice que las vidas medias de los anestésicos parenterales son sensibles al contexto. Para terminar de cerrar este concepto, tenemos este gráfico que nos muestra la vida media sensible al contexto según la duración de infusión para cada una de estas drogas. Sabemos que la duración de acción de dosis endovenosas únicas de medicamentos anestésicos es similarmente corta. Y esta está determinada por la redistribución fuera de la biofase. Pero, en infusiones prolongadas, la vida media y la duración de acción va a depender de una interacción muy compleja entre la redistribución, la cantidad de fármaco concentrado en el compartimiento periférico y la tasa de eliminación metabólica. Este es el fenómeno que se denomina vida media sensible al contexto, y depende de la dosis, del tiempo de infusión y de cada paciente y fármaco en particular. Por ejemplo, como podemos ver en este gráfico, el tiopental sódico aumenta marcadamente su vida media sensible al contexto en relación al modesto aumento que se ve para el caso de, por ejemplo, el propofol. Esto hace que, después de recibir una sola dosis de tiopental, los pacientes se recuperen de la anestesia en aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, un paciente que haya recibido una infusión prolongada de tiopental puede tardar hasta más de un día en despertar. Vamos a describir los efectos de cada agente anestésico sobre estos tres sistemas: sistema nervioso central, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Les adelanto que el tiopental sódico deprime los tres sistemas. Deprime el sistema nervioso central, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo la presión intracraneal y disminuyendo el consumo metabólico cerebral. A nivel del sistema cardiovascular produce venodilatación y disminuye la contractilidad cardíaca. Produce una disminución de la tensión arterial dependiente de dosis y un aumento de la frecuencia cardíaca como mecanismo reflejo. En el sistema respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Es importante destacar que, a altas concentraciones de tiopental sódico o en asociación con otros depresores, puede producir apnea. ¿Cuáles son los efectos adversos del tiopental sódico? El tiopental sódico tiene una recuperación lenta a la vigilia. Esto se percibe en los pacientes como un efecto o estado de resaca. Como dijimos, es un depresor del sistema respiratorio y anula los mecanismos reflejos, por lo que lleva a la depresión respiratoria. Induce ataques agudos de porfiria, por lo cual está contraindicado en los pacientes con porfiria aguda intermitente, y libera histamina que puede llevar a reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo urticaria, broncoespasmo, anafilaxis o sibilancias en asmáticos. Un efecto adverso raro, pero que me pareció que estuvo bueno para destacar, es el sabor a ajo o cebolla que experimentan algunos pacientes luego de la utilización de tiopental sódico. En relación a las contraindicaciones, el tiopental sódico no es el agente anestésico de elección en el caso de inestabilidad hemodinámica y está contraindicado en los pacientes con porfiria aguda intermitente, ya que, como dijimos, induce ataques agudos de porfiria.
Los barbitúricos están formulados como sales sódicas que se reconstituyen en agua, dextrosa o solución fisiológica. Esto produce soluciones alcalinas que están en un pH entre 11 y 10. La mezcla de los barbitúricos con medicamentos en soluciones ácidas durante la inducción anestésica puede ocasionar la precipitación de los barbitúricos como ácido libre. Por lo tanto, en la práctica es recomendable que se retrase la administración de otros medicamentos hasta que el barbitúrico se haya eliminado del catéter intravenoso. Esto que les mencioné es una interacción que se produce a nivel de la administración. Vamos a pasar ahora a hablar del propofol. El propofol está formulado como una emulsión lipídica en base a aceite de soja, glicerol y huevo. Por esto debe evitarse en pacientes alérgicos a dichos componentes. Debido a esta formulación, lo no utilizado debe ser descartado, ya que existe en el resto de propofol no utilizado cierto sobrecrecimiento bacteriano. Produce una hipnosis rápida, produce amnesia, aunque en menor medida que las benzodiazepinas, y es ideal para cirugía ambulatoria o estudios, ya que tiene una rápida inducción y un rápido despertar. Algo importante del propofol es que se vio que producía menos náuseas y vómitos postoperatorios, y como dijimos, el despertar es rápido y es agradable. Los pacientes relatan que descansaron muy bien o que tuvieron un muy buen sueño o que nunca habían dormido tan bien como con el propofol. Como contra, el propofol produce dolor intenso en la inyección e hiperlipidemia. En relación a la farmacocinética, vamos a ver que el propofol tiene un rápido inicio de acción, es velocidad dependiente y tiene una elevada unión a proteínas. El fin de la acción también es por redistribución. Se acumula en tejido graso. Los niños tienen volumen de distribución y clearance mayor, mientras que los ancianos van a tener un volumen de distribución menor, por lo que la dosis va a ir disminuyendo con la edad. El metabolismo es hepático, pero tiene una cinética de orden 1, a diferencia del tiopental sódico. De esta manera es que el propofol tiene una recuperación más rápida y menor efecto resaca. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propofol? Como ya mencionamos, produce una potenciación de la corriente de cloro que es inducida por ácido gamma-aminobutírico, es decir, GABA, a través de su unión a la subunidad beta, es decir, es un agonista GABA. La activación del receptor GABA-A es lo que le va a conferir al propofol las propiedades ansiolíticas, amnésicas, sedantes, hipnóticas e inclusive anticonvulsivas. A nivel del sistema nervioso central, el propofol produce sedación e hipnosis, amnesia, inmovilidad, esta sensación de bienestar, antiemesis, de hecho, se puede usar como antiemético en dosis subanestésicas, tiene un efecto anticonvulsivo y reduce el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y la presión intraocular. A nivel del sistema cardiovascular, produce depresión cardiovascular marcada, porque inhibe el tono simpático, produce vasodilatación y disminuye la resistencia vascular periférica. Todo esto, sumado a la depresión de la contractilidad cardíaca, lleva a un descenso de la tensión arterial, que es dosis y velocidad de infusión dependiente. En el sistema respiratorio produce apnea, disminución de volumen corriente y frecuencia respiratoria. Deprime los reflejos de las vías aéreas y produce una respuesta ventilatoria anormal. ¿Cuáles son los efectos adversos de la utilización del propofol? En primer lugar, dolor en la inyección. Como ya mencionamos, es una de las principales contras del propofol y esto es fácilmente solucionable si se inyecta el propofol en una vena grande, en una vía central o si se asocia a lidocaína. La inyección de propofol se realiza en venas de alto flujo desde las antecubitales hacia proximal. Se evitan las venas distales, es decir, las venas de las manos y de los pies, porque produce dolor en las mismas.
En segundo lugar, puede producir insuficiencia cardíaca aguda debido a la depresión del sistema cardiovascular que produce, miopatía esquelética, hepatomegalia o esteatosis hepática, hiperlipidemia e hipercalcemia. El PRIS, o síndrome de perfusión de propofol, es un síndrome raro, poco frecuente, que se produce sobre todo en dosis altas, prolongadas y en pacientes jóvenes con lesiones craneales. Se caracteriza por bradicardia aguda resistente al tratamiento, con acidosis metabólica, rhabdomiólisis, hiperlipidemia, hepatomegalia o esteatosis hepática. Está relacionado sobre todo con el metabolismo de los ácidos grasos y el aporte bajo de hidratos de carbono en pacientes críticos. Como dijimos, no es un efecto adverso frecuente, pero sí es grave y por eso se los mencionamos. El etomidato es una droga que fue sintetizada en 1964 y se utilizó ampliamente durante la década siguiente. Fue un fármaco muy utilizado porque se caracteriza por tener estabilidad hemodinámica, producir una depresión respiratoria mínima, protección cerebral y una farmacocinética que facilitaba la recuperación rápida tanto tras una única dosis como tras la perfusión continua. El problema con el etomidato es que no puede utilizarse como droga de mantenimiento porque se vio relacionada con un aumento de la morbimortalidad debido a sus efectos adversos. El etomidato es, al igual que el tiopental y al igual que el propofol, un agonista GABA-A, es decir, aumenta la inhibición del sistema nervioso central. Es muy útil en la inducción anestésica en pacientes que tengan hipotensión arterial porque produce mayor estabilidad hemodinámica que otros anestésicos endovenosos, aún en casos de pacientes que se encuentren en hipovolemia o en insuficiencias valvulares o miocárdicas. No se encuentra aprobado para sedación ni mantenimiento, como dijimos, debido a el aumento de la morbimortalidad por sus efectos adversos, y es muy buen hipnótico. En relación a su farmacocinética, tiene una elevada unión a proteínas, se metaboliza a nivel hepático y su excreción es principalmente renal. De todos modos, la duración de acción del etomidato está limitada por la redistribución. Es decir, tiene una vida media sensible al contexto. En relación a sus acciones sobre el sistema nervioso central, el etomidato es hipnótico y produce descenso tanto del flujo sanguíneo cerebral como del consumo metabólico cerebral, reduce la presión intracraneal, pero se vio asociado a convulsiones. A nivel del sistema cardiovascular, el etomidato mantiene la tensión arterial y el gasto cardíaco, aumenta levemente la frecuencia cardíaca y tiene poco efecto en la perfusión coronaria, pero a su vez reduce el consumo de oxígeno por parte del miocardio. La depresión respiratoria que produce el etomidato es mínima. Sí es cierto que esta depresión respiratoria puede llegar a producir apnea solo en casos en los que se administre el etomidato en forma endovenosa rápida. La perfusión continua del etomidato, como les dije, se empleó durante la década siguiente a su introducción clínica. Actualmente se conoce que el etomidato produce una inhibición suprarrenal que limita su aplicación. El etomidato inhibe reversiblemente la enzima 11-beta hidroxilasa que provoca una disminución de la biosíntesis de cortisol. Todo esto durante un periodo máximo de hasta 3 días. Además, inhibe en menor medida a la 17-alfa hidroxilasa, que es la responsable de la síntesis de 11-desoxicortisol. Esta inhibición enzimática producida por el etomidato llevaba a la acumulación de precursores y al aumento de la liberación de ACTH, produciendo una supresión adrenocortical. Los efectos adversos que surgen tras la utilización del etomidato son dolor en la inyección. Esto se puede solucionar si se administra junto a la lidocaína, del mismo modo que el propofol. Mioclonías, que son movimientos involuntarios, y esto se puede solucionar si se premedica al paciente con benzodiazepinas u opioides. Hipo, náuseas y vómitos postoperatorios,
e insuficiencia suprarrenal aguda porque interviene en la síntesis en teoría de cortisol. Este es el efecto adverso que llevó al aumento de la morbimortalidad y logró que el etomidato no sea útil en el mantenimiento por infusión continua. Por último, vamos a hablar brevemente sobre ketamina. La ketamina es un antagonista del receptor NMDA. Este es su mecanismo de acción más importante y es el responsable de la interferencia de la transmisión excitadora de los aminoácidos aspartato y glutamato. Este es el mecanismo de acción que le confiere a la ketamina propiedades analgésicas, disociativas y neuroprotectoras. Además, posee acción sobre receptores opioides, supraespinales y espinales, serotoninérgicos, noradrenérgicos y muscarínicos. Por último, inhibe la recaptación de catecolaminas. En relación a su farmacocinética, es una droga muy liposoluble. Tiene un amplio volumen de distribución y baja unión a proteínas. Se metaboliza a nivel hepático a través de los citocromos 3A4 y su excreción es renal y biliar. La ketamina es muy útil en pacientes con riesgo de hipotensión porque aumenta la tensión arterial. Aumenta también la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Esto se produce de una manera bifásica, porque si bien la ketamina tiene un efecto depresor directo inotrópico negativo, tiene un efecto estimulador indirecto que lo contrarresta. A nivel del sistema nervioso central, aumenta la presión intracraneal, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intraocular. Por último, tiene un efecto broncodilatador y la depresión respiratoria que produce es mínima o leve. Esto hace que la ketamina sea muy útil en pacientes con riesgo de hipotensión y broncoespasmo. Pero hay que tener cuidado en pacientes que tengan riesgo de isquemia miocárdica porque lo que sí aumenta es el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Hay un concepto que se tienen que llevar hoy de ketamina, que es el concepto de anestesia disociativa. La ketamina produce una anestesia dosis dependiente. Esta anestesia lo que produce es una disociación funcional y electrofisiológica entre el tálamo y límbico. ¿A qué vamos con esto? Que no produce depresión respiratoria, no produce hipotensión arterial, se preservan los reflejos laríngeos, corneal y pupilar, los ojos permanecen abiertos y puede haber nistagmus. Es un paciente que parece despierto pero no responde a estímulos. Es un estado hipnótico, con analgesia intensa, falta de respuesta a órdenes, inmovilidad, amnesia. Pero el paciente puede mover las extremidades involuntariamente, puede tener los ojos abiertos y puede respirar espontáneamente. Es un estado cataléptico y se denomina anestesia disociativa. Es importante que destaquemos que la ketamina produce una analgesia profunda y esto le da una ventaja sobre otros anestésicos parenterales. Por ejemplo, el tiopental sódico no produce analgesia. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la ketamina? En primer lugar, el nistagmus, que ya lo mencionamos, puede producir hipertensión o taquicardia, produce aumento de la salivación y puede producir trastornos alucinógenos, delirios o pesadillas al despertar. Este delirio al despertar, que se caracteriza por alucinaciones, sueños vívidos y delirios, es una complicación muy frecuente de la ketamina que puede llegar a ocasionar un malestar en los pacientes y complicar el tratamiento postoperatorio. Esto puede desencadenar reacciones de pánico, lo que se denomina bad trip, o puede producir una revivencia de la experiencia alucinógena aún sin exponerse nuevamente a la ketamina. Esto se denomina flashback. La mejor manera de reducir estas reacciones, denominadas reacciones de emersión, es la administración como premedicación de benzodiazepinas. De todos modos, esta reacción de emersión se vio que era mucho menos frecuente en pacientes pediátricos. La explicación fisiológica de por qué se produce es que la ketamina produce una depresión de los núcleos de transmisión visual y auditiva. Esto hace como que el cerebro se desconecte e intente
reconectar estas conexiones produciendo una percepción errónea de estímulos. Es decir, el cerebro llena esos espacios que la ketamina apagó y los puede rellenar con experiencias e ilusiones que no son reales. Por último, vamos a hablar brevemente sobre algunos auxiliares anestésicos. El midazolam es una benzodiazepina que se caracteriza por su elevada liposolubilidad y su vida media corta. Como todas las benzodiazepinas, el mecanismo de acción es el aumento de la frecuencia de apertura de los canales GABA-A, es decir, es un agonista GABA-A. Es muy utilizada en preanestesia y como auxiliar anestésico o coadyuvante, ya que si bien no tiene un efecto analgésico y anestésico per se utiliza por sus efectos ansiolíticos, sedantes, amnésicos, vagolíticos y simpaticolíticos. La amnesia que produce el midazolam es una amnesia anterógrada, dosis independiente, y no se vio que produzca una afectación de la memoria retrógrada. Es importante mencionar que las benzodiazepinas y opioides administradas en conjunto pueden ocasionar depresión respiratoria, y el midazolam es una de esas benzodiazepinas que se puede utilizar como preanestesia para disminuir los efectos psicodislépticos de la ketamina, es decir, estas reacciones de inmersión que hemos mencionado. El flumazenil es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas y se utiliza para terminar el efecto. La dexmetomidina y la clonidina son agonistas alfa-2 que producen hipotensión y sedación. Son muy utilizadas como coadyuvantes analgésicos y simpaticolíticos en pediatría, en abstinencia, en excitaciones y en pacientes críticos. Y sus efectos adversos principales son la hipotensión marcada y la bradicardia. Esto se produce sobre todo en pacientes que estén en hipovolemia. Por último, quería mencionarles el concepto de TIVA. TIVA es el acrónimo de anestesia intravenosa total. Es una técnica en la cual tanto la inducción como el mantenimiento de la anestesia se logran exclusivamente mediante la administración de fármacos por vía intravenosa. Esta técnica está siendo cada vez más utilizada y el creciente uso se atribuye a los avances en los modelos farmacocinéticos, en la tecnología de los sistemas de infusión y en el desarrollo de fármacos de última generación que actúan de manera rápida y se eliminan eficientemente del cuerpo. Todo esto brinda una mayor estabilidad hemodinámica y un mejor control de la profundidad de la anestesia. Como otros pros, tenemos que la TIVA mostró menos náuseas y vómitos postoperatorios, es menos contaminante atmosférico y produce una recuperación rápida. Como contra, si se quiere, está el hecho de que el paciente tiene que tener un acceso endovenoso y obviamente que se debe contar con estos sistemas de infusión para poder desarrollarla. Llegamos a anestésicos inhalatorios. Y esta sea seguramente la parte de la clase en la que más deban prestar atención, ya que vamos a mencionar algunos conceptos que son un poco más difíciles de entender. Los anestésicos inhalatorios se clasifican según sean líquidos volátiles o gases. Los líquidos volátiles como el alotano, el isofluorano, el sevofluorano y el enfluorano no son gases, pero deben entender que se comportan farmacocinéticamente como si lo fueran. Dentro de los gases tenemos al óxido nitroso y al xenón. Como les comenté anteriormente, se creía que los anestésicos inhalatorios eran drogas de acción inespecífica. Y como se veía que los liposolubles eran mejores anestésicos, ese era su mecanismo de acción. La teoría lipídica decía que los anestésicos se disolvían en las membranas celulares, produciendo cambios estructurales, y esto producía el efecto anestésico. Otras teorías hablaban de alteración de proteínas o cambios en el pH o en la osmolaridad o alteración de las fluctuaciones de membrana. De todos modos, actualmente se sabe y se está estudiando que los anestésicos inhalatorios poseen acción sobre ciertos receptores, como es el receptor GABA-A, por lo que actualmente ya no se las cree como drogas de acción meramente inespecífica. Lo que sí es cierto y está comprobado es que recién al alcanzar el estado de equilibrio logran su efecto anestésico.
Esto obedece al principio de Ferguson, que dice que la potencia de fármacos inespecíficos depende de la saturación relativa de la biofase. Es decir, cuando se produzca el estado de equilibrio en los compartimientos celulares, se va a lograr el efecto anestésico. Los agentes inhalatorios, como dijimos, se van a comportar como gases, más que como líquidos. Por lo tanto, los conceptos farmacocinéticos que vamos a utilizar son nuevos. Los anestésicos por inhalación se van a distribuir en los tejidos o entre la sangre y el gas alveolar, de modo que se alcanza el equilibrio cuando el gas anestésico es igual en los dos tejidos. Cuando una persona inspira un anestésico inhalatorio durante mucho tiempo, todos los tejidos se equilibran. Es decir, que la presión parcial del gas anestésico en todos los tejidos se igualará a la presión del gas inspirado. En la práctica clínica, el equilibrio se logra cuando la presión parcial en el gas inspirado es igual a la presión parcial del volumen de ventilación pulmonar. Como el cerebro está bien perfundido, la presión parcial anestésica en el cerebro será la misma que la presión parcial en el gas alveolar, y será la misma también que la presión parcial en la sangre. Recordemos conceptualmente que la presión parcial es la presión teórica que ese gas constituye si ocupase por sí solo el volumen completo de la mezcla original. Ahora bien, mientras que la presión parcial del anestésico puede ser igual en todos los tejidos, las concentraciones del anestésico en cada tejido son diferentes. Entonces, las presiones parciales del anestésico serán iguales, pero no así sus concentraciones. De hecho, los coeficientes de partición son la relación entre la concentración anestésica cuando las presiones parciales son iguales en ambos tejidos. Acá tenemos un ejemplo en el cual se ve que a igual presión parcial de isoflurano, es decir, en un estado de equilibrio, hay 1,4 veces más de isoflurano en sangre que en el alveolo, y hay 2,2 veces más de isoflurano en el cerebro que en sangre. Esto demuestra que los anestésicos inhalatorios son más solubles en algunos tejidos que en otros. Nosotros dijimos que la anestesia se logra cuando la presión parcial del anestésico en todos los compartimientos es la misma. Específicamente lo que necesitamos es que la presión parcial del anestésico en el cerebro alcance o supere un valor determinado que es el valor de la CAM, que vamos a ver posteriormente. Como el cerebro tiene una buena perfusión sanguínea, la presión parcial del anestésico en el cerebro se equipara a la presión parcial en el gas alveolar y en la sangre en cuestión de minutos. De los conceptos de coeficientes de partición, podemos deducir que a menor coeficiente de partición sangre-gas, mayor será la velocidad de inducción y despertar. Recordemos que el coeficiente de partición sangre-gas es la relación entre la concentración del gas en sangre y la concentración del gas en el alveola, en el momento en el que las presiones parciales son idénticas en ambos. Este coeficiente me permite inferir la solubilidad del gas en sangre, ya que a mayor solubilidad, mayor será este cociente. Y cuanto mayor sea la solubilidad del gas en sangre, mayor número de moléculas serán necesarias para saturar la sangre, aumentando la captación sanguínea y enlenteciendo el aumento y mantenimiento de la presión parcial alveolar. El metoxiflurano y el alotano son anestésicos inhalatorios que se caracterizan por tener una elevada solubilidad en sangre. El óxido nitroso, el sevoflurano y el desflurano tienen una baja solubilidad en sangre. Esto los hace mejores agentes inductores. Acá podemos comparar los coeficientes de partición a 37 grados Celsius de el isoflurano, desflurano, alotano, óxido nitroso y sevoflurano. Como dijimos, el alotano tiene un coeficiente de partición elevado, de 2,3. Esto hace que la inducción sea mucho más lenta que la inducción lograda, por ejemplo, con el óxido nitroso, que tiene un coeficiente de partición de 0,47. Otro concepto que tienen que llevarse es el concepto de concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima, o CAM, se define como la concentración alveolar de gas anestésico que evita una respuesta de movimiento en la mitad de los sujetos sometidos a un estímulo doloroso. Como dijimos, la anestesia se producirá cuando la presión parcial anestésica en el cerebro
sea igual o mayor que la CAM. Debido a que el cerebro está bien perfundido, la presión parcial anestésica en el cerebro se vuelve igual a la presión parcial en el gas alveolar en el transcurso de varios minutos. Por lo tanto, la anestesia se logra después de que se alcanza la presión parcial alveolar CAM. Recordemos que la CAM solo evalúa inmovilidad ante un estímulo, no otros componentes de la anestesia. La CAM se puede ver modificada, disminuyendo en casos de hipotermia, hipotensión, anemia, o aumentando en casos de hipertermia, hipertiroidismo, alcoholismo o estados hipermetabólicos. La concentración alveolar mínima se define, como dijimos, como la concentración alveolar de gas anestésico que evite una respuesta de movimiento en la mitad de los sujetos sometidos a un estímulo doloroso. Esto tiene correlación con lo visto en farmacodinamia y el concepto de dosis efectiva 50. A menor CAM, entonces, mayor potencia tendrá el agente anestésico. Por último, vamos a comentar brevemente cuáles son los determinantes del paso del alveolo a la sangre. En primer lugar, la solubilidad del anestésico en sangre. Esto se puede inferir a través del coeficiente de partición sangre-gas. Por ejemplo, el coeficiente del alotano es de 2,3. Esto nos habla de que el alotano es un gas muy soluble en sangre. El óxido nitroso tiene un coeficiente de partición de 0,47. Y esto nos infiere que el óxido nitroso tiene una solubilidad menor en sangre que el alotano. Recuerden siempre que mientras más soluble sea en sangre, mayor número de moléculas serán necesarias para que esa sangre se sature, aumentando la captación sanguínea y enlenteciendo el aumento y el mantenimiento de la presión parcial alveolar. El gasto cardíaco es otro determinante del paso del alveolo a la sangre, ya que con un gasto cardíaco elevado, mayor será la salida del anestésico del alveolo, aumentando la captación y por lo tanto disminuyendo la presión alveolar. Este efecto es más importante cuanto mayor sea el coeficiente de partición sangre-gas, es decir, tal vez no se note mucho en un gas que es poco soluble en sangre, pero sí será relevante si el gas es muy soluble en sangre y tiene un coeficiente de partición sangre-gas elevado. Por último, la concentración alveolar, este gradiente, la diferencia entre la concentración en el alveolo y el capilar, también será un determinante del paso del gas del alveolo a la sangre. Los efectos sobre el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el sistema respiratorio son, para los agentes inhalatorios, muy similares. Disminuyen la tensión arterial y la resistencia vascular sistémica, disminuyen el gasto cardíaco y reducen el tono simpático. Tienen un potencial arritmogénico, ya que sensibilizan al miocardio a los efectos arritmogénicos de las catecolaminas. A nivel del sistema nervioso central, producen vasodilatación con aumento del flujo sanguíneo cerebral. Esto produce un aumento en la presión intracraneal. Disminuyen el metabolismo basal y deprimen la actividad electroencefalográfica. Esto produce hipnosis y amnesia a concentraciones alveolares mínimas bajas. Algo a mencionar es que los agentes inhalatorios elevan el umbral epileptógeno. A nivel respiratorio, aumentan la frecuencia respiratoria pero disminuyen el volumen corriente. Disminuyen la resistencia de la vía aérea, a excepción del teflorano, e inhiben la función mucociliar. Esto predispone a posibles infecciones y atelectasias posoperatorias. Además, el isoflurano y el desflurano irritan la vía aérea. Vamos a hablar un poco sobre óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas incoloro e inodoro. Se caracteriza por la inducción y recuperación de la anestesia rápidas, ya que es muy insoluble en sangre. Su rápida absorción permite que se concentren otros gases coadministrados. Es analgésico a concentraciones bajas y es agonista mu. Debido a las limitaciones del óxido nitroso, se usa como complemento de otros anestésicos y ya no se utiliza en concentraciones mayores al 80%, ni tampoco se utiliza como único agente inhalatorio. El óxido nitroso difunde en cavidades que contengan aire. Esto produce un aumento de las presiones y puede predisponer a neumotórax, a ruptura de bullas, a distensiones intestinales, al aumento de la presión en el oído medio y ruptura timpánica. Puede producir hipoxia por difusión. Esta es la razón por la cual no se puede utilizar a concentraciones mayores al 80%, ya que, al final de la anestesia,
cuando se cierra el óxido nitroso y si no se administra oxígeno al 100%, el óxido nitroso sale tan rápidamente de la circulación en los alvéolos que la entrada del aire es más lenta. Esto hace que en un momento se encuentren concentraciones mayores del 80% de óxido nitroso en los alvéolos y produce hipoxia. Además, altera la síntesis de vitamina B12 y puede predisponer a anemia, a deterioro neurológico, a neuropatías en el postoperatorio. Además, el óxido nitroso produjo explosiones intraoperatorias cuando se utilizaba como expansor laparoscópico. Algunos gases se utilizan para inflar la cavidad peritoneal, y el óxido nitroso era uno de ellos. El hecho de que produzca estas explosiones dentro del quirófano cuando se inflaba la cavidad abdominal con óxido nitroso hizo que su utilización cayera en desuso. Como dijimos anteriormente, el óxido nitroso es un gas muy insoluble en sangre. Esto hace que su absorción sea rápida y permite que se concentren en otros gases coadministrados. ¿Cómo permite que se concentren? Porque la reducción del volumen alveolar que se produce por la captación rápida mantiene o aumenta las concentraciones de otros gases alveolares. Esto obedece a la ley de Boyle, que dice que la presión parcial del primer gas por el volumen del primer gas es igual a la presión parcial del segundo gas por el volumen del segundo gas. Entonces, una disminución en el volumen del primer gas hará que aumente la presión de los gases que quedan en el alvéolo. Esto es lo que denominamos efecto del segundo gas, y generalmente se refiere al óxido nitroso combinado con un agente inhalatorio. Como el óxido nitroso no es soluble en sangre, su rápida absorción producirá el aumento abrupto de la concentración de los otros anestésicos inhalatorios y permitiendo que este gradiente aumente y llegue a una meseta rápidamente utilizando menos cantidad de un gas que es más hidrosoluble. El halotano es un líquido volátil, sensible a la luz y muy económico. Si bien actualmente está en desuso porque tiene efectos adversos graves y un elevado coeficiente de partición sangre-gas, sigue siendo muy económico y eso hace que sea muy utilizado en países no desarrollados. Como dijimos, es muy soluble, tiene un coeficiente de partición de 2,3, por lo que será absorbido rápidamente por los capilares pulmonares a medida que va llegando el alvéolo. Esto hace que se alargue el tiempo en alcanzar un equilibrio entre la fracción alveolar y la fracción inspiratoria y se traduce en un mayor tiempo de inducción. Entonces, si bien no es un buen inductor de la anestesia, era y es utilizado en mantenimiento de la misma. Dentro de los efectos adversos del halotano tenemos frecuentes, como náuseas y vómitos posoperatorios o temblor posoperatorio, y graves. Los efectos adversos graves son los que llevaron al halotano a estar en desuso. Dentro de estos tenemos las arritmias, porque el halotano sensibiliza el miocardio a las catecolaminas, la hipertermia maligna, que es más frecuente si se asocia a succinilcolina, un relajante muscular, y la hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante se caracteriza por fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y eosinofilia. Se produce a los días de la anestesia y está relacionada con un mecanismo de hipersensibilidad. Es una respuesta inmune a proteínas hepáticas que se trifluoroacetilan en el metabolismo. Las crisis de hipertermia maligna se caracterizan por una significativa perturbación en la regulación del calcio intracelular. Hay una hiperactivación del receptor de rianodina, o RIR1, que son los receptores que median la salida de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Durante una crisis, los anestésicos inhalatorios, los relajantes musculares despolarizantes o una actividad física extrema en ambientes calientes detonan una enorme acumulación de calcio en el sarcoplasma. Esto lleva a un estado de hipermetabolismo y una actividad contráctil sostenida del músculo esquelético. La contracción muscular y la eliminación del exceso de calcio requieren un elevado consumo de ATP. De hecho, la disminución de ATP produce rigidez porque el ATP es requerido para la relajación muscular. Genera un aumento de calor, lo cual lleva a la hipertermia, que es una característica distintiva de la enfermedad. Se agotan las reservas de ATP, se producen daños en la membrana del músculo esquelético y esto resulta en la liberación de componentes celulares como potasio, llevando a la hipercalemia, creatina, fosfatos y mioglobina, llevando a la rabdomiólisis. La pérdida de potasio desde las células musculares puede llevar a la acidosis metabólica y desencadenar arritmias cardíacas. Es un estado hipermetabólico que genera calor, lleva a hipoxemia, acidosis metabólica, a rabdomiólisis y a un rápido aumento de la temperatura corporal. Todo esto puede ser fatal si no se trata a tiempo.
Un aumento potencial en el consumo de oxígeno por medio de la glucólisis y del metabolismo aeróbico llevan a la hipoxia celular, a la acidosis láctica progresiva y al exceso de generación de dióxido de carbono. Por eso, el signo inicial más común de la hipertermia maligna aguda es el aumento inexplicable en los valores de la capnografía, que es la tercera curva que vemos a la izquierda. Este método evalúa el gradiente de dióxido de carbono presente en la expiración. Esta elevación está asociada con la presencia de taquicardia a causa de la estimulación simpática por la acidosis. Otro signo que podemos observar en los pacientes que tienen hipertermia maligna aguda es el espasmo en el músculo macetero. Este signo se considera por muchos autores como una indicación sospechosa del síndrome. Son varias las mutaciones en el gen del receptor de rianodina que han sido identificadas y se han implicado en una amplia gama de canalopatías. Este es el defecto principal responsable de la susceptibilidad a hipertermia maligna, por lo cual siempre debe preguntársele al paciente si tiene antecedentes personales o familiares de algún evento durante una anestesia. El tratamiento es soporte, medios físicos y dantroleno. El dantroleno bloquea los receptores de rianodina, actuando directamente sobre la isoforma 1 y 3, reduce la activación del canal y disminuye la sensibilidad del mismo al calcio. El sevoflurano es un líquido volátil halogenado que no irrita la vía aérea y debido a su poca solubilidad en sangre, tiene una rápida inducción y rápida recuperación. Es no inflamable y no explosivo. En general se utiliza para mantenimiento, pero es muy útil en inducción. Produce hipotensión concentración dependiente, ya que produce vasodilatación y disminución del gasto cardíaco, pero no aumenta la frecuencia cardíaca y esto lo hace útil en pacientes con riesgo de isquemia miocárdica. Produce reducción del volumen corriente y aumento de la frecuencia respiratoria, y como dijimos, no irrita las vías respiratorias. Preserva el flujo sanguíneo renal y hepático y produce relajación muscular, potenciando de esta manera los efectos de los relajantes musculares. El desflurano, el isoflurano y el enflurano son otros agentes anestésicos e inhalatorios halogenados. El desflurano se caracteriza por su baja solubilidad en sangre y tejidos, y esto permite que la inducción y la recuperación de la anestesia sean rápidas. Es un irritante de la vía aérea, pero es nefroprotector. El isoflurano es muy soluble en sangre, es decir que cuesta mucho inducir con isoflurano. Tiene mal olor y en general se utiliza para mantenimiento. Irrita la vía aérea y produce tos, laringoespasmo. Por último, el enflurano también tiene una solubilidad mayor en sangre, por lo que la inducción y la recuperación serán lentas. Además, disminuye el umbral convulsivo y disminuye el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, por lo que resulta nefrotóxico. Esta es la bibliografía que utilicé para la clase. Les dejo mi mail por si tienen alguna duda. Gracias.